Buenas familia, bienvenidos una vez más al canal. Agradeceros a los que me estáis apoyando, de verdad, que no me conocéis de nada y sin embargo están viendo los vídeos, están compartiendo y están comentando y se los agradezco de corazón. Esto es un nuevo proyecto que me hace muchísima ilusión y que vosotros lo veáis y encima me apoyéis, me llena de ilusión que no tenéis una idea. En el podcast de hoy, en el vídeo de hoy, vamos a hablar no de emprendimiento. Estamos hoy con Iván, que bueno, si no sabéis quién es, podéis ir a ver el vídeo que hemos hecho ya antes, hablando de su emprendimiento. Pero en el día de hoy vamos a hablar un poco más a nivel personal, vamos a hablar del tema psicología deportiva, cómo marcarnos objetivos y muchos temas que están muy interesantes y que nos vendrán muy bien para nuestro día a día. Iván, para los que no han visto el vídeo, pues bueno, preséntate un poquito. Un poco de contexto, bueno, soy Iván y a lo mejor lo que tiene más sentido en la entrevista de hoy es que estudié la carrera de psicología y después de la carrera de psicología, que la hice en Salamanca, hice un máster de psicología aplicada a la actividad física y al deporte porque cuando ya estaba con la carrera, como que empecé a entrenar y demás, me molaba el tema del entrenamiento y llegó un punto que dije, igual no tenía que haber hecho psicología, igual tenía que haber hecho algo más relacionado con entrenar y tal, porque estaba muy flipado con el tema de las pesas y del gimnasio y demás, y no tenía sentido. Además, la psicología me gustaba y es algo que siempre me ha apasionado. Diría que a nivel profesional ha sido mi vocación real durante cuando estudiaba el bachiller y cosas así, era lo que me llamaba la atención. Pasa que luego eso, me flipé con las pesas y dije, ahora quiero hacer algo de deporte. Y como que vi la posibilidad de estudiar psicología aplicada a la actividad física y al deporte, que era la forma un poco de aunar un poco esos dos mundos que me estaban pues motivando, que era lo que me gustaba en ese momento. Entonces decidí hacer el máster de psicología aplicada a la actividad física y el deporte. Y bueno, a raíz de lo que decías tú, eso ya que se lo ven en la entrevista anterior, pero a raíz de entrar con Power Explosive y demás, pues como que ya empecé a centrarme mucho más en ese área y empecé a trabajar con atletas de, sobre todo, powerlifting y culturismo, que eran los deportes que yo practicaba, de ahí el powerbuilding. Y, y fue un poco como empecé con el tema de psicología. Y bueno, un poco por hablar así, por dejarlo un poco más claro, porque muchos puede que no sepamos realmente qué es la psicología deportiva. De primeras, a priori, podemos pensar que son los típicos vídeos que vemos en YouTube, donde te ponen un audio donde te dice, tú puedes, consíguelo, repítete cada mañana que lo vas a conseguir. Pero entiendo que va mucho más allá de eso y no solamente en llenarnos de frases motivacionales, sino entendernos como casi todo en la vida y trabajarlo poco a poco. Entonces, no sé si podrías darnos una explicación breve que podamos entender un poquito mejor lo que es la psicología deportiva como tal, en qué se basa. Vale. Si te tengo que dar una respuesta, es que según me lo estabas preguntando, dije, ¿cuánto me quiero enrollar respondiendo esto? Porque el Iván de hace 5 o 6 años, bueno, de cuando terminé más o menos, cuando estaba más a tope con la psicología deportiva, te respondería de una forma más académica o intentaría ser más científico o algo así. Bueno, no tanto más científico porque científico considero que sigo enfocándolo ahora, pero bueno, la respuesta escueta que te daría y que me ceñiría más a lo que aprendí en el máster, más de forma académica, sin darle muchas vueltas o sin tener ese bagaje yo a nivel profesional o haberlo meditado más, sería que al final la psicología deportiva es el área de la psicología que se centra o cuyo objeto de estudio es el deportista en cuanto a aptitudes clásicamente conocidas dentro de la psicología como son la capacidad de atención, la motivación, pues la capacidad de la resiliencia, las habilidades de comunicación en deportes más colectivos, etcétera, etcétera. Realmente yo siempre decía que al final es curioso como mucha gente, muchos deportistas dicen, bueno, pues yo dentro de mi cuerpo técnico, de los profesionales con los que trabajo, me interesa más tener el entrenador, el nutricionista, el fisioterapeuta y como en la psicología no tanto. Pero luego todo el mundo dice que pues es la cabeza, como te falla la cabeza, no, ya no vas a conseguir pues, tus objetivos deportivos, no sé qué. Entonces, te diría que la respuesta más rápida y sin enrollarme mucho es eso. La psicología en la psicología deportiva es el área de la psicología que se centra en el deporte y en todas las actitudes psicológicas que definen el rendimiento del deportista. Y si me enrollase más, que no lo voy a hacer, tranquilo. No, bueno, tú Sí, al final se trata de entender que sí, va sí, más allá de esos mensajes de motivación, de esos vídeos que... Porque yo sí, sí. particularmente me como, o bueno, ahora ya no tanto, ahora me inclino más por ver podcasts y me encanta el tema económico, aunque normalmente me ponga los pelos de punta. Ahora por las mañanas gasto mi tiempo en eso, ¿no? Pero de primeras, cuando estaba más obsesionado con la calistenia, con competir, todas mis mañanas eran, tú puedes, pon la mente en positivo y bueno, era un poquito más que nos aclararas esa situación, que la psicología deportiva no solo esos mensajes de motivación o esos Sí, sí, mensajes positivos. totalmente, ¿no?
De hecho, se confunde mucho la figura del coach, que muchas veces es incluso persona que no está formada como psicólogo deportivo como tal. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, que probablemente a mucha gente le pueda ayudar y seguramente mucha gente que hace coaching deportivo porque ha hecho un curso y que tiene buenas habilidades sociales y que tiene buena lectura social y ve a la persona y dice, ostras, este tío lo que le falla es esto, o que motiva a las personas, porque al final tiene esas habilidades sociales que le permiten comunicar bien y la otra persona, pues como que tener a alguien que desde fuera le esté dando esos mensajes, a lo mejor es un poco dependiente porque dependes de esa persona que te está Sí. haciendo pensar o que te está haciendo constantemente reflexionar acerca de tu motivación o cosas así. O sea, a lo mejor es un poco dependiente en cuanto que dependes de esa figura, pero realmente te puede aportar y no digo que no, pero la psicología deportiva sí que se centra más en la conducta, es en lo que se tiene que centrar y en intentar aplicar el método científico de la ciencia a la hora de intentar que ciertas conductas que son más productivas o que conllevan un mayor rendimiento, pues se repliquen en mayor medida y evitar aquellas conductas que van en contra del rendimiento. ¿Y crees que puede influir en un atleta tener conocimiento de la psicología deportiva, conocer este término, herramientas que tenga a la hora de prepararse para competir o simplemente llevar bien los entrenamientos? ¿Qué características positivas crees que pueda existir tener todo este conocimiento y sobre todo utilizarlo? Es lo que te decía un poco, ¿no? Para mí, cómo se debe enfocar, que además ya hemos tenido charlas fuera de cámara y demás, nosotros de si hay que aplicar el método científico desde la psicología, no hay que aplicarlo. Para mí, como tiene más sentido la psicología, es como una ciencia que trata de aplicar el método y de llevar a cabo investigaciones en las cuales tú puedas llegar a conclusiones que sean más o menos pues representativas o que se puedan extrapolar a la hora de tratar de mejorar el rendimiento de un deportista en concreto, en la práctica cuando yo he trabajado como psicólogo deportivo en un equipo. Sí que creo que es una figura que para mucha gente puede ser relevante o para muchos atletas. Creo que uno de los factores que ya son decisivos es que realmente el atleta le dé autoridad a la figura del psicólogo, porque si tú como atleta, si a mí me llega a mano y me dice, yo quiero trabajar contigo como psicólogo deportivo, o incluso peor, tú estás en un equipo de calistenia o yo que sé, en un equipo de fútbol, o lo Sí, que sea, da igual el deporte que sea, y desde fuera el entrenador, a mí me ha pasado, yo hice las prácticas en un equipo de baloncesto y era un colegio en el cual, pues, perdón, de baloncesto sí, de judo, eran judocas. Era un colegio en el cual había un cuerpo técnico en el que tenía un entrenador y demás, y desde el colegio contrataban la figura del psicólogo deportivo. Pero los chavales no iban al psicólogo, no decían, yo quiero un psicólogo deportivo, como que les imponían un poco esa figura. Pues los chavales que no creían, o que decían, a mí el psicólogo deportivo no me va a decir lo que tengo que hacer y demás, ya prácticamente era imposible el trabajar o el llevar a buen puerto en ese sentido. y los chavales que sí te prestaban atención, Ahí, ¿veías algún cambio positivo? ¿Veías algo claro, distinto a los que no prestaban atención? A los que no creían en que la psicología, vamos, yo creo que puede llegar a ser en el deporte un 70%, el esfuerzo físico claramente está, pero si no crees en ti o sientes que vas a fallar, sí, sí, va. totalmente. Yo siempre decía cuando me daba más charlas acerca de psicología deportiva y demás, que es condición necesaria aunque no es suficiente. Es decir, si psicológicamente eres muy fuerte, no vas a ser el mejor deportista de todos, pero si no lo eres, no vas a ser deportista. Es decir, es condición necesaria. Si Claro. no eres bueno, o sea, si psicológicamente no eres capaz de afrontar la modalidad deportiva en la que tú compites, es imposible que llegues a tener buen rendimiento. Y lo que me estabas comentando de los chavales que sí que pues te prestaban más atención o confiaban más en la figura del psicólogo, pues precisamente el mero hecho de que confiasen ya te daba una autoridad y ya hacía que, pues, incluso desde un punto de vista más de profecía autocumplida o de placebo, de que los chavales pues te daban autoridad y tú les decías, pues medita y te vas a tranquilizar. Y si los chavales de verdad pues creían en ti y, te daban, y confiaban en lo que tú les decías, yo creo que ya pues retroalimentaba de forma positiva las ventajas que puede tener la meditación a la hora de rebajar el nivel de activación, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Y en cuanto al tema de la frustración, muchas veces, pues, como atletas, a mí me ha pasado, quiero conseguir un objetivo, a lo mejor no estoy trabajando realmente como debería trabajarlo, pero en mi cabeza yo lo estoy trabajando como tengo que hacerlo, esforzándome físicamente, pero no sé controlar esa frustración. ¿Crees que escuchar o enterarse mejor del tema psicología deportiva te puede ayudar a tener una vida como deportista sana? O sea, que va a ser normal, supongo que llegas a tener un poco de frustración, pero va a ser más sano porque sabes que es parte del proceso y gracias a tener conocimiento de la psicología deportiva lo llevas mejor y evoluciona más rápido. O sea, Sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, sin lugar a dudas. A mí a veces lo que me pasa, tío,
es que tengo cierto síndrome del impostor en Ujú. cuanto a que cuando me pongo a trabajar con una persona o incluso cuando veo a un profesional de la psicología que trata de trabajar con un atleta, pienso, "Uf, no sé hasta qué punto de verdad puedo ayudarle", porque creo que es un trabajo que es muy largo, muy costoso, que de verdad influye en muchas variables, tienes que conocer muy bien a la persona con la que quieres trabajar, porque si no la conoces de nada, es probable que muchos de los consejos que le des no sean pertinentes porque no le conoces. Entonces, a lo mejor no estás trabajando sobre lo que tienes que trabajar. Tienes que saber ganarte su confianza, tienes que encajar con esa persona. Entonces, muchas veces soy muy escéptico a la hora de realmente confiar en el trabajo que puedo hacer yo como psicólogo deportivo contigo. Pero, en cambio, el haber estudiado psicología y el haber estudiado psicología aplicada a la actividad física y al deporte, considero que a mí me ha cambiado la vida para bien en cuanto a mi capacidad de, por ejemplo, tolerar la frustración. Muy rápido el trabajo que se suele hacer con el tema de las frustraciones, por has puesto ese ejemplo y por comentarlo, está relacionado con lo que se llama el locus de control. El locus de control interno, básicamente lo que viene a decir es que tú tienes que aprender a diferenciar entre aquellas variables que afectan a tu rendimiento, que dependen de ti, y aquellas que no. Por ejemplo, depende de ti pues, utilizar magnesio, por ejemplo, para no resbalarte de la barra. No depende de ti el que llueva, por ejemplo, y eso va a Claro. afectar a tu rendimiento. Pues de cara a aprender a gestionar tu frustración o aprender a mejorar tu tolerancia a ese tipo de factores que son estresantes, pues lo primero que trabajas con el deportista es, vale, los factores que tú no puedes controlar, tenemos que aprender a obviarlos, a no darles importancia, a entender que tu rendimiento va a ser lo mejor que puede ser dentro de que hay factores que no controlas y que van a afectar. Y luego, dentro del locus de control interno, lo que sí que puedes controlar, tienes que aprender realmente qué dependía de ti y puedes mejorar de cara a futuro y qué dependía de ti y has hecho bien. Es la forma. En esta parte me lleva algo al tema de objetivos, porque imagínate que yo entiendo que hay situaciones externas que no puedo controlar y que entiendo y las puedo dejar pasar, pero a la hora de marcarme objetivos, con lo que sí puedo controlar, igual me flipo un poco. ¿Cómo crees que debería ser la forma correcta en marcarnos objetivos realistas para evitar una frustración a posteriori que realmente lo que va a perjudicar es nuestro rendimiento? En el sector de la psicología deportiva también trabajan el marcarse objetivos y que sean reales. Sí, por supuesto. Ya, te diría que una de las investigaciones o gran parte de la literatura que hay en cuanto a psicología deportiva viene de la psicología aplicada al rendimiento en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque hay más incentivos económicos para desarrollar la literatura en ese aspecto. Pero al final el rendimiento, lo mismo me da si es rendimiento académico, rendimiento laboral, rendimiento deportivo. Hay muchas investigaciones que vienen del rendimiento laboral, pero luego son aplicables al rendimiento deportivo o sirven un poco de semilla para poder desarrollarse en el rendimiento deportivo. Y el establecimiento de metas es una de las cosas que más desarrollado está. El tema del establecimiento de metas SMART, que son objetivos que, bueno, por las siglas en inglés, que ahora mismo no te lo sé decir muy bien, pero básicamente es pues, que sean mensurables, que sean realistas, que sean específicos, que tratar de que sean objetivos a corto, medio y largo plazo. Bueno, pues hay una serie de criterios que sí que ayudan realmente a la hora de establecer. Y bueno, en los casos, bueno, a mí me pasa que somos atletas, ¿no? Y no aceptamos el hecho de que a la hora de ponernos un objetivo lo ponemos real, o sea, no aceptamos que mi realidad, a lo mejor en el ámbito de la calistenia, eh, es hacer una full planche y no más de ahí, y a la hora de marcarme objetivos me pongo por encima. ¿Qué consejos podrías darnos a la hora de intentar marcarnos esos objetivos, ser más conscientes con nosotros mismos, aceptar más esos niveles que no podemos acceder para evitar esa frustración? Objetivos a corto, medio y largo plazo. Al final los objetivos a corto plazo tienen carácter acumulativo y son útiles, es decir, sé que mañana no me voy a hacer una full planche, yo es imposible, pero está bien que a largo plazo me plantee la posibilidad de hacer una full planche porque la parte positiva que tienen los objetivos a largo plazo es que motiva mucho más, porque en el largo plazo puedes hacer cosas que son más grandes y que tienen más incentivos o que pueden rankear más socialmente y dices, bueno, pues me motiva mucho más hacer una full planche que hacer flexiones con las rodillas apoyadas, evidentemente. Pero la parte negativa que tienen es que probablemente si solo te marcas objetivos a largo plazo, pues no tienes un plan hasta conseguir esos objetivos a largo plazo. La clave está en combinar objetivos a corto plazo, que sean de carácter acumulativo, que diga, vale, mañana si hoy me he hecho 10 flexiones con las rodillas apoyadas, voy a intentar hacerme 12.
pasado pues no apoyo las rodillas. De hecho, yo personalmente creo que el crear hábitos mediante el deporte te lo facilita mucho, porque en el deporte puedes comenzar con 2 sentadillas y 2 flexiones, ya aprendes a invertir tiempo de tu día en esa actividad y ya luego trasladarla a cualquier otra actividad es sencillo, porque ya estás acostumbrado a invertir ese tiempo. Te vas a otra actividad y ya está. En cuanto a lo que decías de los coaches y psicólogos, ¿qué tanto se puede notar que seas un coach que simplemente te está bombardeando constantemente en mensajes positivos, cree en ti, visualízate, nada te para, pero realmente si hay algo que te para, realmente no salen los números que quieres y yo creo que a la larga genera frustración. Entonces, ¿qué tan de acuerdo estás con ese tipo de coach que están constantemente bombardeándote con mensajes positivos en lugar de trabajar el problema, por decirlo así? En primer lugar, sí que me gustaría puntualizar. La verdad es que tampoco estoy 100% puesto en el tema, pero hasta donde yo sé, el coaching deportivo se basa mucho más en utilizar como herramienta el preguntar a la persona o el preguntar al atleta o hacer las preguntas pertinentes para que el propio atleta pues pueda encaminar sus frustraciones o pueda encaminar su forma de interpretar el deporte. Es decir, no es tanto el tema de los mensajes de Sí. bombardeo de motivación más vaga. Lo que te decía, si respondo la pregunta por dos partes, creo que la figura del coach deportivo, del profesional que se dedica a hacer coaching deportivo, puede ser incluso negativo o puede ir en contra del rendimiento, pues depende de la persona, como todo en la vida. Igual que hay psicólogos deportivos que probablemente puedan ir en contra del rendimiento de los atletas, porque al final lo que tenemos que entender es que cualquier profesional en cualquier área no deja de ser una persona. Una persona que aprende una serie de conocimientos, al menos a priori, porque también puede que no haya estudiado y que haya copiado, por ejemplo, pero bueno, pues al final en las titulaciones académicas muchas veces pasa eso, que parece que el haber hecho una carrera o el haber hecho un curso de coaching ya es garantía absoluta de que tú eres un profesional en ese sentido, muchísimo menos, como sabemos. Entonces, pues dependiendo de la persona, habrá coaches deportivos que probablemente puedan ayudar realmente y que no tengan problema. Ahora bien, por otro lado, eso es una parte de la respuesta. La otra, creo que el mensaje positivista en el cual se dice que todos podemos conseguir absolutamente todo y demás, realmente ayuda a las personas o puede ir en contra o puede llegar a frustraciones. Sí, sin lugar a dudas. Incluso más que llevar a frustraciones o que realmente ir en contra del rendimiento o que realmente pueda hacer daño a las personas, creo que es un mensaje injusto, porque a lo mejor incluso hay personas que no les hace daño y que les puede incluso motivar y aunque no sea cierto, hay personas que lo creen y eso les hace llegar más lejos de lo que llegarían si tratan de ser realistas. Pero sí que es cierto que me parece que muchas veces es injusto porque culpabiliza a las personas de, tío, hace 4 días sin entrar tampoco a criticar muchos mensajes, pero Chocas dijo que si eres gordo es porque es tu problema, porque es porque no te esfuerzas lo suficiente. Y siempre, que lo puedo entender porque al final lo que decimos, él hace stream y a lo mejor pues es su forma también de comunicar y demás, pero, ostras, decir a una persona gorda porque quiere, sin entender su contexto, además yo soy muy determinista, siempre lo he dicho, entonces para mí todo tu contexto es que te lleva a comportarte. Tío, si una persona y más en la sociedad que vivimos, supiese o tuviese la posibilidad de no ser gorda, sabiendo que te penaliza socialmente, es que no sería gorda. O sea, me puedes vender la idea de, vale, esta persona es gorda porque no se esfuerza lo suficiente o porque no quiere esforzarse. Pero la cuestión está en, probablemente, si no se esfuerza lo suficiente es o porque no puede o porque no sabe hacerlo. Porque si lo supiera hacer o lo viese evidente y dijese, a ver, soy gordo, eso me trae problemas, tengo que hacer deporte. Si fuera fácil para él hacerlo, lo haría porque le va a ayudar a arrancar mejor. Es porque no lo puedo hacer, es Y de evidente. hecho es un tema que está ahora en las redes sociales, lo estuve viendo antes yo también, no solo el Chocas, lo vi también en un podcast americano que está haciéndose viral, comentarios parecidos donde decía que no sé por qué le has dado de repente a las personas por enfocarse con el físico gordo, ¿no? Y la verdad, o sea, concuerdo contigo que esas personas no puedes jugar a priori así a nadie porque no sabes lo que está pasando por su mente, o sea, no sabes qué tan difícil puede ser para ella levantarse de la cama e ir a trabajar. Y bueno, a mí también. ¿Por qué crees que están funcionando también esos mensajes? ¿Por qué crees que se están popularizando tanto ese tipo? Yo creo que estamos en un momento de radicalizar todo. O sea, o eres de un extremo o eres otro. Si no, no llamas la atención. Si te das cuenta, lo estamos viviendo en la política, lo estamos viviendo en las empresas, o eres el empresario que te grabas vídeos con un tigre y un Lamborghini, o eres un fracasado. Entonces, se está yendo todo mucho a los extremos
y estas personas, sin saber el daño que pueden causar a su entorno, Bueno, sueltan estas o barbaridades, sabiéndolo, o sabiéndolo, de pero forma sueltan estas formativa. barbaridades solo por empatizar con un grupo. Creo que estamos muy radicalizados todos y yo creo que nos está afectando al final, porque ya no llevamos, por ejemplo, el tema de igualdad, por decirlo así, o sea, hay un sector que se está radicalizando un montón por ese lado y otro que se está radicalizando un montón por este lado. Entonces, al final yo creo que no vamos a llegar nunca a un consenso. Ujú. Yo creo que están llegando esos mensajes, están llegando a ese nivel solo por Y a la gente yo posicionar. creo que también le gusta que le des un mensaje claro. O sea, eso nos pasa mucho y sobre todo cuando eres muy descafinado en cuanto a que das un mensaje pues que siempre parte bajo mi punto de vista o tratas de quedarte en una posición intermedia porque sabes que depende de muchas variables, pues al final la gente es como, tío, no estás diciendo nada, ¿no? Es como que si siempre te quedas en es que depende mucho. Y entonces, realmente en lugar de motivar el crecimiento, no sé, de la población en general, te hace encasillarte y no superarte. Vamos, puedes pasar aquí o como puede pasar en las batallas de gallos de rap, Sí, sí, por bueno, ejemplo. O sea, cualquier cosa. siempre hay ese mensaje. Ujú. En la parte de aprender a trabajar esos mensajes negativos, como por ejemplo, yo estoy gordo ahora mismo y me apunto al gimnasio por un arrebato de motivación, no logro mi objetivo en 2 semanas y entro en depresión. O sea, te lo digo, de hecho, lo estoy hablando el otro día con una amiga que puede llegar a afectar un montón porque las personas a lo mejor se ven en el espejo y en ese momento no se sienten cómodas con su físico y dicen, me pongo a entrenar o me pongo a hacer dieta. ¿No crees tú que lo primero que debería hacer esa persona es trabajar esa autoestima? O psicológicamente analizar el por qué está pensando eso antes de buscar resultados mediante el deporte o la alimentación. Porque al final la alimentación y el deporte no va a ser de un día para otro. A menos que vayas y te metas en una operación y te hagas un lipo, realmente en el deporte los resultados llegan, pero llegan a su tiempo. Ujú. Eh, a ver, para mí el problema está en que, de hecho, curiosamente, como curiosidad, hace como cuando yo estaba activo en YouTube y en redes sociales y demás, fue una de las, yo diría que la única polémica que he tenido un poco en mi trayectoria como youtuber, que es que tuve un rifirrafe con Asier con Pico de Oro, que a día de hoy me llevo bien con él. Pero tuvimos ahí un rifirrafe por el tema de justo en el problema que has planteado. Bueno, en este caso era con la calvicie, pero se puede aplicar al tema del sobrepeso, de la gordura, como quiera llamar. Y básicamente es que mi postura es que la autoestima en gran parte va a depender de si tú pues cambias aquello que te genera un problema. Es decir, yo no creo mucho, no compro el mensaje de quererte a ti mismo a pesar de no ser la persona que quieres ser. No, no le veo sentido. Es que me parece que no tiene ningún tipo de coherencia. Para mí la teoría de la autoestima que tiene más sentido es que al final la autoestima va a responder a la diferencia que hay entre cómo te percibes y cómo te gustaría ser. Cuanta más distancia hay, pues menor es tu autoestima. Cuanta menos distancia hay, si tú te percibes como la persona que quieres ser y dices, joder, me comporto siempre y hago las cosas que quiero, que realmente siento que son las ideales, mis ideales de vida, pues probablemente tu autoestima va a ser muy alta. No creo que si tu ideal de vida, porque te lo han enseñado culturalmente, porque te han educado así tus padres por un montón de motivos. Tu ideal de vida es, o porque ves que ranquea socialmente, porque dices, joder, el que está bien físicamente, pues está mejor Claro. posicionado y liga más y todo. No creo que la solución sea decir, pues me da igual y ya está, y me quiero y ya está. No, lo veo prácticamente imposible. Yo intentaba más bien un mensaje, no tanto el de me da igual, porque yo tampoco estoy de acuerdo con el de me da igual y no hago nada por cambiarlo, pero si en mi mensaje era más al momento de no sentirme cómodo con mi situación física, en lugar de tomar acción directamente apuntándome a un gimnasio, aprender. Es que creo que nosotros relacionamos el aceptar con rendirnos, o sea, el aceptar que esta es mi situación ahora mismo, estoy así, pero quiero cambiarlo. La gente no suele aceptarse a sí mismo pensando de que se están rindiendo, o sea, de que están aceptando que son así y no van a hacer nada por cambiarlo. Más bien yo hablaba desde el punto de aceptarte en esa situación, X o Y te ha traído a ese momento de tu vida, pero aprender a aceptarlo y decir, bueno, este soy yo, estos son mis objetivos, pero de momento es lo que hay. Y tengo que trabajarlo y va a ser un proceso largo Para donde mí, va a tener su resultado, pero de primero, de a priori, partir del aceptarte. No de aceptarte, resignarte, porque eso ya eso, lo de me acepto como soy, ya está, eso es más bien para mí resignarse.
aceptarse es decir, oye, esta es mi situación, no me voy a seguir maltratando psicológicamente, no me voy a seguir agobiando y quedándome en la cama, sino más bien, bueno, aceptar la realidad. Por lo que sea, he llegado a este punto y me toca tirar para adelante, pero va a ser un proceso lento. Yo creo que es más fácil ¿Sabes lo que afrontar. pasa? Que es muy complicado lo que tú le estás pidiendo a la persona, aceptarte. No te machaques psicológicamente. Es en plan, si fuera tan fácil, ya estaría, ¿no? Claro, No te también. machaques y es como, vale, ya se me, gracias, se me ha solucionado el Sí, problema. claro. Es muy complicado. Sí que has dicho una segunda parte que para mí tiene mucho más sentido y en la que coincido mucho más, que es, tú te puedes centrar. De hecho, hay un libro que es el de Padre Rico, Padre Pobre, de, ¿cómo se llama ese? Robert Robert Kiyosaki. Kiyosaki, que tiene un segundo libro, creo que se llama El cuadrante del flujo del Sí, dinero, que hablan de esto. A mí me marcó en su día porque me lo dijo también David, Marchante y demás. Y es como que dice la diferencia entre ser, estar y tener, algo así. Pero bueno, en la práctica, que es a donde quiero llegar, creo que la gente pone mucho el foco y creo que esto sí que te puede ayudar. Tú estás gordo y quieres cambiar tu situación. Y es normal, y no te machaques por el hecho de machacarte, porque que te machaques es normal. No tengas dos problemas. Problema número uno, no me siento cómodo con mi vida. Problema número dos, debería sentirme cómodo con mi vida. Quítate este segundo problema. Es normal que no te sientas cómodo con tu vida porque socialmente te va a penalizar estar gordo. Y es normal que te haga sentir mal. Entonces, ¿quieres cambiar? Ya está, no te generes un segundo problema que es no me acepto como soy. Una vez quieres cambiarlo, para mí la clave está en no te centres en el físico que quieres tener o el físico. Es decir, donde creo que hay que poner el foco y que creo que te puede ayudar mucho es en qué haría mi yo ideal y no qué tendría mi yo ideal. Si tú pones el foco en la distancia que hay entre lo que tengo y lo que me gustaría tener, probablemente la distancia va a ser larga. Lo que dices tú es un trabajo largo. No vas a tener un buen físico de hoy para mañana. Si tú pones el foco en la distancia que hay entre lo que haría mi yo ideal y lo que hace mi yo real, eso sí que depende de ti. ¿Qué haría mi yo ideal? Mañana entrenaría. Vale, mañana entreno. Hostia, me estoy comportando como mi yo ideal. Empieza a mejorar la autoestima. No te centras tanto en qué físico tendría mi yo ideal. Eso sí que depende de ti. El problema está en que si simplemente dices, vale, me acepto como está y demás, es poco probable que sea realista, que te lo estés diciendo de forma o sincera. sea, yo creo que esto es clave. Yo creo que esto es clave y puede ser la clave al momento también de marcarte objetivos, que es lo que veníamos hablando antes. La verdad, me ha llegado la palabra, vamos, porque, o sea, es tremendo. En lugar de, Sí, o sea, no sé, llevándole el tema del dinero al podcast, a lo que quieras sí, hacer, sí. en lugar de pensar lo que tendría o el reconocimiento o el físico que tendría mi yo ideal, es el que haría. Tío, te juro que Yo creo que yo, pocas personas trabajan eso porque, o sea, a mí me gusta mucho el tema, bueno, ya lo sabes, desarrollo sí, sí, personal, estoy constantemente pues informándome y me gusta un montón. Y seguramente lo habré escuchado, pero de alguna forma lo has dicho que me ha sí que ha tocado conectado. y que es algo, joder, que parece que está tan claro. Te juro que yo soy un friki en ese sentido y que me hace sentir muy bien. De verdad, creo que tengo una autoestima alta, en parte gracias a eso, porque cada decisión que me bloqueo un poco, digo, joder, ¿qué haría mi ideal? ¿Qué es lo que haría la persona que me gustaría ser? ¿Qué harías? Y Mm, es como que si constantemente consigues levantarte y ponerte a plantearte todo el rato, ¿qué haría mi ideal? ¿Qué haría mi ideal? ¿Qué haría mi ideal? Es como, hostia, te empieza a arrastrar a un bucle positivo. Y creo que sí. eso ayuda. Al momento de competir, bueno, no sé si estamos dándole vuelta a la conversación, ¿no? Pero es que también es otra pregunta. Bueno, Al hice final una la cajita de temática. preguntas en Instagram esta mañana y Ujú. bueno, me hicieron un par de preguntas y una de ellas era que como atleta, ¿de qué forma? Es que creo que todo nos lleva al cómo no machacarme o al cómo no frustrarme, pero era más bien al momento de prepararme para una competición, ¿qué es lo que más me recomiendas? Porque siento que me esfuerzo tanto que el día de la competición llego nervioso porque no estoy creyendo en mí, por ejemplo. Vale, dos cosas en relación a esta pregunta. La primera, lo que hemos comentado antes, no te generes dos problemas. Esto es algo muy típico que también a mí por lo menos me ayuda mucho y cuando trabajo con atletas les suele ayudar. Lo que dices tú, al final llego a la competición y estoy más nervioso de lo que debería, tal. Por ejemplo, mucha gente que le cuesta dormir el día antes. Es como, vale, si tú sabes que normalmente en las competiciones te ponen nervioso, normalízalo. Es como, vale, mi rendimiento pasa porque yo en las competiciones me pongo nervioso. Entonces, sé que mi rendimiento realmente, hostia, se ha ido Se ha ido, ¿eh? eso Se ha ido la lo ha quedado un señal. poco raro. Sí. Que mi rendimiento pasa porque yo en las competiciones estoy nervioso. Y cuando estoy nervioso, rindo un poco peor. Pues lo normalizo, ya lo entiendo. Yo sé que, por ejemplo, powerlifting, que es mi deporte, yo normalmente tiro 200 kilos en peso muerto. Pues sé que en la competición probablemente no van a ser 200 porque voy a estar nervioso. Ya está, no pasa nada. Cuento con ello. Mi rendimiento en competición va a ser un poco menos porque me pongo nervioso. Esto es porque en un congreso de psicología que se dio cuando yo estudiaba la carrera y demás, vino un tío que lo dijo y dije, ostras, lo que dices tú, esto que te hace el clic y dices, Hmm. esto es muy interesante. Dijo, joder,
No te generes dos problemas. Ya tienes un problema que en las competiciones te ponen nervioso. No te generes un segundo que es no me puedo poner nervioso. Porque ya tienes dos problemas. Me pongo nervioso y no me debería poner nervioso. Quítate este segundo. Me pongo nervioso, ya está, ese es mi problema. Hablar en público me pone nervioso. Vale, tengo un problema. No me pongo un segundo que es no me puedo poner nervioso. Sí, sí, me pone nervioso, ya está, no pasa nada. El día antes no duermo, vale, no duermo. Lo cuento con ello. Mi rendimiento es un poco peor porque el día antes no duermo. Eso por un lado. Y luego, en segundo lugar, pues sí que hay una serie de estrategias a nivel de psicología deportiva que podemos hacer en función de mi deporte. Por ejemplo, conocer cuál es mi nivel de activación óptimo. El nivel de activación es cuánto de excitado o de nervioso estoy. Pues hay gente que, dependiendo de la modalidad deportiva y de la persona, hay gente que necesita estar muy a tope, pues lo típico de golpearte, de aumentar el nivel de arousal, aumentar las pulsaciones y demás. Y hay gente que le mola estar muy a tope, muy a tope. Bueno, pues ya sé que el tiempo antes de competir trato de tener no me sale ahora el nombre, un plan o un setup o como le quieras llamar, un protocolo, bueno, Un ritual, un ritual. un ritual. Un ritual, eso es, un ritual, eso es. Trato de tener un ritual que incluye todo ese tipo de estrategias que sí que me van a mejorar mi deporte, por dos motivos. El primero, porque lo van a mejorar. Si yo llevo a mi nivel de activación óptimo, voy a ir mejor. Si yo escucho X música, voy a ir mejor. Si yo trato de, yo qué sé, de tener un autodiálogo que se centra en lo que tengo que hacer o por ejemplo, en una competición de calistenia en el que es un freestyle, si yo repito los movimientos que voy a hacer, pues probablemente va a mejorar mi rendimiento porque lo tengo más fresco y es en lo que tengo que estar centrado y no en otras cosas. Ujú. Por un lado, todo ese ritual va a mejorar mi rendimiento y en segundo lugar, mantengo la cabeza enfocada. Si estoy haciendo el ritual, no estoy haciendo otras cosas que a lo mejor van a encontrar mi rendimiento, como pensar lo importante que es para mí ganar esta competición cuando eso ya lo sé. No me va a ayudar. O sea que un poco en resumen podría ser, al momento de marcarte lo que quieres hacer en esa competición, los números que quieras llegar o el objetivo que tengas, eh, entender que seguramente te pongas nervioso porque ya es un problema, no vamos a crear dos, y en lugar de poner los estándares aquí, ponerlo un poco más bajo, siendo consciente de ese primer problema, ¿no? Y lo segundo es hacernos una especie de ritual, prepararnos, mantenernos concentrados en algo que evite el pensamiento constante de tiene que salir bien, tiene que salir bien, tiene que salir bien. Y que en la medida de lo posible, en eso en lo que te mantienes enfocado, sume el rendimiento. En la medida de lo posible. En la parte de informarnos, si nos queremos formar, porque bueno, a lo mejor ya hacer una carrera está complicada, pero ¿tendrías alguna lectura, algún libro? Es que me lo han preguntado también en Instagram. ¿Y qué recomendabas en cuanto a filosofía de vida para llevar mejor el mundo del deporte, no frustrarnos al punto de dejarlo? ¿Y qué libros recomiendas? O Vale, sí, sí, he pillado la pregunta. Bueno, cuando estaba con el tema de mi primer emprendimiento, que también lo pueden ver en nuestra primera entrevista, mi primer proyecto, la primera cosa que hice fue Brain Builder Psicólogos Deportivos, que fue como un equipo de profesionales de la psicología deportiva de diferentes deportes, y escribimos un libro. De hecho, fue el resultado de ese proyecto, y la verdad es que estoy muy agradecido con esa etapa y conocí a personas que eran fascinantes, de verdad. O sea, a día de hoy lo pienso y digo, pues yo era un crío y tuve la suerte de que un montón de gente muy válida me prestó atención y es como salió algo muy chulo, que es el libro de Psicología, la llave del rendimiento, que es gratis, está, además lo hicimos ¿cómo se gratis, llama? A ver, Psicología, la llave del rendimiento. psicología ya del rendimiento. Eso Y es. podemos acceder al libro. Sí, te paso el enlace para que lo puedas cargar Ah, si a mira, alguien lo le pondré interesa. allí. Y encima son, no sé decir, pero igual, no me acuerdo, igual la metí un triple, pero como 500 páginas en las que éramos un equipo de, no te sé decir, 10 psicólogos y se curraron capítulos increíbles. Ese libro me parece una obra magistral y es totalmente gratis. O sea que si alguien tiene un interés o un afán más académico, ese libro está muy bien. O sea, eso también me parece magistral, ¿eh? O sea, ese contenido con tanto valor Sí, que sí, lo sí. estáis dando gratis. Sobre todo fue porque yo me lo planteaba de aquello y yo decía, vale, si esto de verdad va a llegar a algún puerto, es a que se nos dé una autoridad o realmente tengamos una buena acogida en el mercado en cuanto al ámbito, el nicho de la psicología deportiva. Y realmente, pues el vender este libro, somos un equipo de 12, tampoco es un área que tenga tanta demanda. Entonces, ¿qué vamos a vender? No sé, da igual. 100 libros y a 20 euros, en el mejor de los casos, pues eran 2.000 euros a repartir entre 12 personas, son 200 euros. Eso no nos va a sacar de pobres ni es el objetivo que yo tenía. Mi objetivo era afianzarnos y tener una buena posición y que todos los que estábamos formando parte del proyecto tuviéramos bastante trabajo. Era el aportar valor, básicamente, a la Eso audiencia. es. Bueno, sí, mira, con dos de
de los chicos que estaban en el proyecto de Brain Builder Psicología Deportiva, hicimos un podcast que se llamaba Incondicionables, que son Iván y Fran, que son dos pedazos de cracks, que les mando un saludo si por alguna casualidad no lo ven. No se lo voy a decir. Así que si nos contactan, pues sabremos que el podcast está llegando lejos. Y hice ese podcast, luego hice otro también. ¿Y tú al día de hoy qué filosofía de vida sueles llevar? Llevas bastante tatuado el mensaje de qué haría el Iván ideal para Sí, mí. sí. Eso es un básico en mi vida. O sea, de verdad, es algo que me planteo, pero constantemente. O sea, todos los días. Es algo que pienso y que digo, vale, que... Y también te lleva a veces, cuando lo cuentas es como muy bonito, pero luego también te lleva a conflictos del tipo, joder, Cuestionarte. no sé lo que haría mi yo ideal, o sea, no sé lo que haría el Iván ideal. Por ejemplo, pues se te plantea el típico dilema de ya he quedado contigo y te he confirmado que voy a venir a grabar, he dado mi palabra, mi yo ideal o el Iván ideal, sí o sí cumpliría y vendría porque ya te ha dado la palabra. Pero al mismo tiempo mi novia se pone mala y necesita mi ayuda. Y mi yo ideal daría prioridad a su pareja porque la familia es importante y hay que cuidar. Entonces, joder, ahí te ponen ciertos Sí. aprietos en la vida que dices, ¿y aquí qué haría mi ideal? Faltaría uno porque el otro no está... Quiero decir que no es tan fácil, evidentemente. ¿Y crees que esta filosofía te sirve también? O sea, aparte que, bueno, como todo, tendrá sus pros y sus contras, pero te potencia en tu emprendimiento. Sí. Creo que te ayuda a conseguir mejores resultados y independientemente de eso, en cualquier caso, te ayuda a ser más feliz porque ayuda a mejorar tu autoestima. Al final es la base. Pero creo que todo se retroalimenta. Primero porque probablemente tu ideal produce, porque la sociedad en la que nos ha tocado vivir fuerza que culturalmente pues, te posicione de forma favorable el producir. Entonces es probable que tú eh, concibas el hecho de ser productivo y de trabajar como algo positivo, como algo que haría tu ideal. Entonces, pues, probablemente te va a arrastrar a intentar producir y por tanto, pues probablemente vas a emprender mejor y demás. Aparte, si tú te sientes más cómodo contigo mismo y consideras que tienes más estima, confías más en ti mismo, te sientes bien en tu día a día, pues probablemente eso va a posibilitar que tengas un entorno mucho más favorable de cara a sacar adelante tus proyectos. Creo que es positivo, lo menos por lo menos. Sí, Vale. Y totalmente. ya, bueno, para despedirnos, ¿no? Que antes dijiste algo muy, muy importante para mí, muy interesante, porque creo que todos vivimos con ello. Poco hablamos de que vivimos con ello, y es ese síndrome del impostor. Para los que no sepáis, o bueno, no hayáis escuchado alguna vez este término del síndrome del impostor, es esa vocecita que te sabotea al momento que tomas una decisión de emprender un proyecto que te dice, ¿por qué tendría que salir bien? Cuando quieres salir a competir en cualquier deporte, me falta nivel, me falta fuerza, o sea, que servir cada consejo. Pero ¿qué consejo nos daría para aprender a llevarlo? O sea, yo soy de los que parte, corrígeme si a lo mejor puedo trabajarlo de forma distinta, yo soy de los que parte, yo soy muy de aceptar y demás, y como que aceptar que yo tengo esa duda constante. Y llego a creer que esto lo silencia un poco, o sea, es el hecho de que ya yo sé que voy a hablar contigo y estaba pensando, voy a hacer venir a Iván, igual no lo ve nadie, y le hago perder su tiempo, porque yo soy una persona que valora mucho el tiempo de los demás, entonces eso creo que era mi síndrome de impostor, ¿no? Es un poquito aceptarlo, bueno, vale, yo estoy teniendo estos pensamientos, pero esa persona pues ha dicho que sí y está dispuesta a apoyarme. ¿Qué opinas de ese método, de aceptar e intentar callarlo así? Lo que decíamos antes, ¿no? No te crees dos problemas. Ya tienes un problema, que es que dudas de ti mismo, y no te crees un segundo problema, que es no puedo dudar de mí mismo, tengo que, lo que estábamos diciendo antes. Luego también creo que es positivo entender que a todos nos pasa. Absolutamente todo el mundo le pasa. O sea, sí que es cierto que lo que ya hablamos en su día, creo que las personas que son más determinadas y que tienen menos esa vocecilla que les dice que no son válidos, creo que profesionalmente les puedo ayudar a medrar más. Depende de muchas cosas y depende mucho de muchas variables. Pero creo que es positivo el conseguir acallarla. Pero al final, en mayor o menor medida, todo lo tenemos. Entonces es entenderlo. Y por supuesto que al final, y esto sí que creo que es un consejo muy válido, nadie nace siendo nada. Quiero decir, al final, la única forma en la que puedes llegar realmente a ser un podcaster de éxito, un youtuber de éxito, es subir podcast. Si no, no vas a ser un podcaster de éxito. Es que tiene todo el sentido, ¿no? Al igual que no vas a ser un buen profesional de la psicología deportiva si no ejerces como psicólogo deportivo, porque no, primero viene el ejercer, con el ejercer aumentas tu experiencia y vas mejorando,
que lo decías tú antes, totalmente de acuerdo, que necesitas, de hecho, antes del podcast lo estuvimos comentando fuera de cámara, y tú me decías, joder, sé que necesito pues seguir mejorando y enfrentarme a esto, porque es la forma en la que voy a coger experiencia y voy a ir mejorando. Al final esto es la forma. Una anécdota que me apetece contar, que es absurda, pero que me apetece contarla, porque es muy representativa y es algo que me marcó cuando era niño y que es pertinente y que tiene mucho sentido. Recuerdo que mi pueblo se llama Vega de Gordón y mi pueblo está justo entre León y Asturias. Entonces es un pueblo en el que hay una tradición que es medio un poco híbrida, ¿no? Entre las tradiciones típicas de León y las que son típicas de Asturias. Y algo muy típico de Asturias es la sidra. Aquí en España, las sidras asturianas. Entonces en mi pueblo pues se echa mucha sidra pero que niños de 7 años se beben su culín de sidra, que es en plan, joder, es alcohol al fin y al cabo, pero bueno. Pues yo recuerdo de que siempre es algo que me marcó porque más adulto lo he ido reflexionando. Había alguien dentro del grupo, que no recuerdo ni siquiera muy bien quién era, pero había alguien que siempre servía la sidra, porque la sidra es de estancia, hay que echarla desde alto para que coja oxígeno y demás. Y yo decía, joder, yo no sé escanciar sidra. Y tenías que buscar a esa persona. Entonces esa persona te escanciaba la sidra. Y siempre se buscaba a esa persona. Y yo decía, ¿cómo cojones sabe tanto ese tío de escanciar sidra? Y era porque, joder, fue el primero que dijo, voy a probar yo. Probó y todo el mundo empezó a ir a él. Porque claro, yo no sé. Y al final era el síndrome del impostor. ¿Cómo voy a ponerme a echar yo si me va a ver todo el mundo y va a saber que yo no sé? Y es como, ese tampoco sabía. ¿Pero por qué está sabiendo? Porque todo el mundo se la lleva y echa. Y es como que de adulto yo cogí perspectiva y dije, joder, ese tío no sabía echar sidra. No Claro, sabía. solo se atrevió. Sí, sí, se atrevió y de repente empezó a echar sidra y terminó siendo el que todos los años echaba sidra. Y tú no te echabas sidra y siempre ibas a él para que te la echas. Sí, Es al una... final, pues, es que en verdad es ponerle ganas y afrontar ese miedo, aceptar que va a estar ahí Sí, sí. y sobre todo que muchas veces idealizamos, pensamos que los youtubers de fama, influencers, tienen esa vida perfecta, que son personas como nosotros, que no todo es tan perfecto y que el pensar que son perfectos, los que están en la tele, los que están allí, te puede llegar a limitar. Sí, El total. mensaje sería eso, aceptar entonces ese síndrome del Total. impostor, vivir con ello e intentarlo. Y saber que la única forma de verdad dejar de ser impostor y desarrollarte es afrontar. O sea, afrontar y coger experiencia. Sí, total. Bueno, Iván, espero que no se me quede ninguna pregunta pendiente porque me hicieron varias preguntas allí en Instagram, pero creo que hemos hablado de temas súper importantes. Seguramente se llevarán un mensaje tremendo de este podcast, de esta entrevista, todos los que lo vean y que espero verte pronto. Así que Muchas gracias por invitarme, hermano. muchísimas gracias.